tenemos en el programa a nuestro primer invitado. Chema, adelante. Bueno, la gente tiene hoy bastante suerte. Ustedes, señores, los felicito por su inteligente decisión de escuchar y ver este programa. No se van a arrepentir. Ha llegado Enrique Cornejo Ramírez. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Chema? Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes y oyentes. Bueno, contigo hay que sacar una enorme cantidad de temas, pero voy a comenzar por una noticia. Y es que sea, como dicen algunos peruanos, despistado un microbús. ¿En dónde ha sido, Karen? ¿En dónde ha sido que se ha volcado? San Miguel, la avenida La Marina. En San Miguel. Entonces, esto nos trae, como siempre, el eterno problema de la reforma del transporte, quizá diseñada por gente, muchachos con muy buena intención, no lo dudo, pero con poca experiencia en el día a día de qué significa. Sí, y en algunos casos... Microbusero y caminar por la calle y todo. Sí, y en algunos casos con vehículos que están, sin duda, sin los cuidados y mantenimientos debidos. Entonces ahí hay una mezcla de inexperiencia y de vehículo en condiciones inadecuadas. Pero esto tiene que ver con esta circunstancia penosa cada día de que los vehículos corren para disputarse al pasajero. Sí, la lucha pues por el pasajero. Entonces eso es lo que origina estas penosas temas que exacerban las dificultades que ya tienen las pistas, el tráfico, y ponen en peligro la vida de las personas. En verdad, esto es un tema de todos los días. Y la única manera de resolver este tema es, como en todas las ciudades del mundo que ya lo resolvieron, sí, es teniendo menos vehículos de este tipo y más vehículos de transporte público masivo. ¿Y cuáles son los transportes públicos masivos? Los trenes y los buses, ¿no?, que están en los corredores segregados. Entonces, el llamado de atención es a las autoridades para que, como política de Estado, porque esto no debe ser un asunto que, como lo hizo el otro gobierno, yo lo hago de otra manera, ¿no?, te debe acelerar la construcción de las 6 líneas del metro de Lima y Callao, hablando de Lima y Callao, ¿no? Sí. Y completar la troncal del metropolitano, que es una de 3 troncales, y ni siquiera está completa, ¿no? El alcalde López Aliaga quiere completarla, hay que apoyarlo para que lo logre, y esto, como el municipio de Lima no tiene la espalda financiera para hacerlo, requiere que el MEF ponga el dinero. Y no debería haber mayor circunstancia por la cual el MEF se ponga difícil en este asunto, porque, por último, el MEF está en Lima, ¿no? Y por lo tanto tendría que velar por la ciudad donde se encuentra el Poder Ejecutivo. Ese es un tema bien interesante, Chema. Uno de los problemas que tiene Lima y Callao es que no tiene recursos. ¿Puedes creer eso? O sea, Lima es claramente castigada por una situación que históricamente ha sido la del centralismo, ¿verdad? Entonces a las regiones, provincias del interior del país, se les da, y así debe ser, recursos para que puedan desarrollar y equiparar este desequilibrio que por siglos ha ocurrido. Pero hemos ido al otro extremo. Mientras que el Callao tiene canon portuario, canon aeroportuario, Lima no tiene un sol de canon. Claro. Y aquí está concentrada la mayor parte de la población del Perú. Entonces, es una contradicción, porque Lima tiene la mayor parte de la población, con por lo menos unos 2 millones de personas que no tienen agua potable todavía en Lima, ¿no? Y con niveles de vida que deben ser mejorados, por supuesto, pero los recursos que tiene el municipio de Lima, que es y la región de Lima, que funciona, por cierto, de una manera muy particular, ¿no? Porque es una figura que existe, la región Lima, que es el municipio de Lima, porque es diferente a la región Lima Provincias. Exactamente, Lima Provincias es todo Lima menos Lima. Que es todo el contorno de Lima, claro, pero que es una región que no se puede comunicar entre sí, ¿no? O sea, Yauyos con Huacho y imagínate, con Cañete. Sí, claro. No sé cómo puede multiplicarse la presidenta regional en esos 3 lugares para poder gestionar. Entonces, es una cosa de locos. Y entonces, municipio de Lima tiene muchas necesidades, pero no tiene los recursos. Sí, pues. Y el MEF debería dárselos. Pero sigue prevaleciendo la narrativa, como dicen algunos, gente un poco con una pizca de bochafería, de que Lima se lleva todos los recursos. Lima nos chupa la sangre. Pues ya no es así. El centralismo limeño. Ya no es Lima así. La horrible. Porque si lo vemos por el número de habitantes, en realidad Lima tiene servicios más o menos
para unos 4 o 5 millones de habitantes, y aquí hay 9 millones. Así es. Casi 10 con Callao. Casi 10 millones. Pero a Callao lo sacamos porque tiene plata. 9 millones. 9 millones. 9 millones. Entonces hay servicio para 5, pero aquí somos 9. Entonces, lógicamente, transporte público, salud pública, viabilidad, parques, todo lo que significa educación, están con una infraestructura inadecuada. Pero lo fácil es decir, Lima, la horrible, estamos contra Lima. Que es la Lima virreinal, que el virrey no sé qué, que no sé cuánto, la perdicholi no sé quién, que se lleva nuestros recursos. Bueno, y ahora hay, lamentable. Querido Chema, hay evidencias ya, yo acabo de terminar una investigación sobre eso, de recursos importantes que en los últimos 10, 15 años han ido a las regiones, vía canon, sobre canon y regalías, y que no se han utilizado. Así. En parte se han utilizado, pero para nuevas plazas, parques importantes, claro, bonito que haya parques. Ornato de todas maneras. Ornato, locales nuevos del municipio, de la región, sí. Plazas de toros, Palacios municipales. Estadios. La gente pide eso, es cierto. Claro. Y a veces el populismo hace que... la diferencia entre un político común y un estadista es que el estadista tiene que convencer a su población de cómo llevarla a una mejor situación. Pero espérate 5 años. Claro, y entonces, ¿cómo puede haber, por ejemplo, estoy pensando en Chavín de Huántar, en el Callejón de Conchucos, sí, o en este hermoso pueblo de San Marcos, que está ahí al costadito, abajo de la mina Antamina, en el mismo Callejón de Conchucos, que no tiene agua potable completa, pero sí tienen unos modernos estadios y plazas de toros. Y reciben unos platales impresionantes. Sí, yo podría decir que entre San Marcos y la provincia de Espinar en el Cusco, San Marcos en el Callejón de Conchucos y la provincia de Espinar, tienen el doble de presupuesto que Miraflores, San Isidro y Surco juntos. Así que esa historia de que Lima se tiene todo el dinero ya no es tan cierta. Ahora hay que reclamar a los gobiernos regionales, y aquí nos escuchan muchos en muchas regiones, hay que reclamar a los alcaldes, hay que reclamar a los gobernadores que tienen dinero y no lo utilizan adecuadamente. Cuéntame un instante, ¿cómo has hecho este trabajo y cómo se va a publicar? Se va a publicar en la revista Gestión del Tercer Milenio de la Universidad de San Marcos, y lo que demuestra es que en los últimos 15 años se ha destinado importante cantidad de recursos vía estos mecanismos del canon sobre canon, y buena parte no se ha utilizado, y buena parte que se ha utilizado no se ha utilizado en, por ejemplo, agua y desagüe, fundamental, drenaje pluvial. Bueno, ¿no? No es esto no es último tiempo de lluvia, siempre ha llovido allí, ¿no es cierto? Y la lluvia, en todas las ciudades del mundo donde llueve, hay canales para que la lluvia discurra sin inundar las casas, sin malograr las pistas. Y esto es absolutamente un asunto que ha podido ser corregido ya, ¿no? Y obras de canales de regadío y también de cuidado de la cuenca. Aquí viene un tema que me parece que es fundamental. Empezamos por el transporte, pero vamos a terminar en un tema que tiene que ver con la gestión territorial, Chema. Yo sigo pensando que entre las cosas fundamentales que una agenda pública de nivel, que no la tenemos en este momento en el Perú, debería incorporar para que todos debatamos y todos estemos involucrados en el asunto, es cómo gestionar territorialmente al Perú. Eso de departamentos, provincias y municipios ya fue, como dicen los muchachos. Y ya fue, ¿por qué? Porque es una apuesta de gestión territorial irreal, que es una apuesta como si fuera largo por ancho, como si fuera Perú plano. Y Perú es montaña, ¿no? Y Perú es también Amazonía, y Perú es una serie de ecosistemas en diferentes alturas, ¿no? Ya nos lo dijo Javier Pulgar Vidal, las 8 regiones, etcétera. Y los antiguos peruanos habían resuelto este problema, hasta los incas estuvo resuelto, después se complicó. Porque ellos organizaban su territorio no en función de nombres, ni de espacios inventados de límites entre provincias y distritos, sino siguiendo la cuenca del río. Entonces la cuenca además era un dios, el agua era un dios, ¿no es cierto? El sol, el agua, la tierra eran dioses. Entonces al dios había que respetarlo. Y la cuenca era el punto a partir del cual organizaban política y social y económicamente a su territorio. Entonces, en Caral, eso lo dice la doctora Ruth Chadi, también de San Marcos, investigadora muy reconocida de Caral, no hay vestigio de urbanismo en tierras agrícolas. Todas las partes urbanas que se han encontrado y estudiado en la civilización de Caral están en las tierras eriazas altas. Y en las partes bajas, que no son muchas porque es desierto, ¿no?, es dedicado exclusivamente al alimento, que es fundamental, y que ahora
se convierte en un tema mundial, Chema, porque te contaré, lamentablemente, que el Canal de Panamá que se construyó a principios del siglo XX y que acaba de ser modernizado hace algunos años con un nuevo canal para buques más grandes que se llaman Post-Panamas, precisamente por eso, no tiene agua. Porque, explicándolo a quienes nos están viendo y escuchando, el Canal de Panamá son unas esclusas o escaleras acuáticas que comunican un océano con otro. Y como por razones de la naturaleza, un océano está más alto que el otro, el buque ingresa y va bajando escalón por escalón, ¿no? Piscina por piscina, hasta lograr el nivel del otro océano. Pero esa agua que alimenta las esclusas sale de 2 lagos, y esos lagos se están secando. Ya prohibieron hace 2 meses que pasen los buques Post-Panamax, que justo son los que recién podían pasar, antes tenían que darse toda la vuelta. Y ahora, hace 2 días, acaban de también limitar el peso, para que no hunda mucho, de los buques antiguos, de los Panamax. Ahí hay problemas. ¿Y eso qué significa en concreto para nosotros? Porque vivimos en un mundo global. Menos transporte cargado, más flete, y probablemente un tema que ya hace muchos años lo veíamos como muy lejano, que es alimento que no llega, hambruna. Este es un tema grave. O sea, el cambio climático ya está llegando a nuestra casa de manera diversa, ¿no? Otra razón más para que la gestión territorial sea un tema vital, que los partidos políticos deberían discutir, los congresistas deberían estudiar y plantear, los gobernantes deberían preocuparse. No todo es populismo, demagogia, en realidad nada debería ser eso. Pero ahora abunda eso y abunda poco de los conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, la salida de la pobreza. Claro. Hay casi 100.000 centros poblados en el Perú que tienen menos de 400 personas cada uno y están lejos. Aislamiento igual pobreza. Claro. Aislamiento igual exactamente. Pobreza. Falta de servicios. ¿Por qué dice la gente? ¿Porque el IME es insensible? No. Porque es carísimo llevar servicios a esos lugares. Claro, llevar red pública de agua, desagüe a poblaciones que tienen 7, 8 kilómetros de distancia y cada uno tiene 400 personas es no solamente caro, resulta hasta contraproducente desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿cómo? Esto ya se ha resuelto en otros países, de diversas maneras, no hay que inventar nada. Han creado ciudades intermedias, ¿no? Claro. Donde toda la población va y tiene sus servicios: agua, desagüe, el centro de salud equipado, el colegio adecuado, la posta, la comisaría, el Banco de la Nación, la entidad de justicia, ahí está. Entonces, la población va a trabajar a su tierra, pero come, se atiende de salud, se educa en la ciudad intermedia. Ese es el concepto, y ahora hay que empezar a ver estos temas. Oye, volviendo a lo del canal, el proyecto que había para hacer un canal paralelo en Nicaragua abortó, ¿no? Abortó. Era un proyecto chino, ¿no? Es un proyecto alimentado por China, pero han encontrado que, si bien es cierto, es el tramo más corto de entre océano y océano, ¿no? Técnicamente tiene una serie de inconvenientes que se pueden solucionar, pero es caro. Muy caro. Entonces, más bien, Panamá, con su apuesta del canal moderno, que es más ancho y permite mayor profundidad del calado de los buques, que además es la primera parte, porque el canal antiguo tiene un canal de ida, digamos, y un canal de venida, de regreso, ¿no? El canal nuevo solo es uno. Entonces programan por día. Tal día pasan los buques grandes en este sentido y otro día pasan en el otro sentido. Te contaré que la primera vez que yo he cruzado el canal de Panamá tenía 4 años de edad. Mira. Cuando llegué a América, cuando llegué al Perú. Es una obra gigantesca. La impresión que un niño recibe de esto es inenarrable. Sí. Estoy hablando del año 51. Claro. Imagínate en esa época. Esta obra, yo he tenido la oportunidad de estar unos 2 meses antes de que inauguren el nuevo canal. El nuevo canal. En la esclusa sin agua, por supuesto, mirando toda la ingeniería. Es impresionante. Es impresionante. Es una ingeniería. Está toda la tecnología del mundo aplicada ahí. Porque es además un paso estratégico para una serie de razones, ¿no? Y entonces ahí. ¿Son militares? Claro, por supuesto. El canal primero se construyó básicamente con el apoyo norteamericano para hacer una salida estratégica en cualquier evento, conflicto mundial, ¿no? Hablando de conflictos, te cambio un poco bruscamente. Tu olfato, ¿qué te dice de este 19 de julio?
que a mi criterio se está magnificando de una manera desproporcionada. La famosa toma de Lima 3, como si sí, la toma de Lima 3 está demasiado anunciada como para que pueda ser realmente, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero espero no equivocarme, como que tenga la contundencia que pretenden sus organizadores. A ver, ¿por qué creo que está pasando esto? Primero porque la gente quiere trabajar, ¿no? Y yo te voy a decir una pequeña anécdota. Como sabes, soy profesor en San Marcos. Y un grupo que llegó en la toma anterior, entre comillas la toma, entró a San Marcos, justo frente a mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Administrativas, que está ahí frente a Mésaga. Hay allí una zona de unos árboles, ahí estuvieron. Y la gente de seguridad de San Marcos me ha contado que el mismo día que llegaron, 3 de los buses se regresaron con gente adentro. Eso no se ha conocido. Pues fíjate, y entonces él se interesó por preguntar. ¿Se regresó con gente? Con gente, sí. ¿Y por qué se regresaron? Porque estaban amargos, estaban descontentos de los que habían venido, creo que de Puno, ¿no? Porque les habían ofrecido hotel y viáticos. Claro, sí. Y nosotros no hemos venido para estar aquí en el jardín de San Marcos, ¿no? Por más histórico que sea San Marcos. Entonces se sentían defraudados. Bueno, pero voy al tema central. ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que liberen a Castillo? ¿Quieren ya no se sabía. El constituyente? No sé. Sí. Y la gente está, en su mayoría, incluidos muchos de los que probablemente han marchado, ¿no? Sin duda. Están en una agenda totalmente diferente. Ya no, pues. Ya quieren comer. El tiempo ha pasado. Quieren comer, quieren trabajar. Los agricultores se han dado cuenta que los anuncios de que iban a mejorar su condición han sido totalmente falsos. Estos, no les puedo llamar líderes, pero estos asusadores, estos violentistas, les ofrecen pues una serie de cosas, ¿no? El Estado te va a pagar, el Estado te va a hacer esto, y por eso tenemos que regresar al poder. Más o menos es el discurso. Pero la gente se da cuenta que pasan los meses y la chacra sigue ahí. El fertilizante sigue caro, ¿no es cierto? Y entonces no pueden hacer la cosecha, no espera en cualquier momento, la siembra tiene que hacerse en una época. Entonces, la comida, hay más o menos cerca de 3 millones de campesinos que tienen 1 o 2 hectáreas, Chema. Hiperminifundistas. O sea, pasamos del latifundio, que sin duda era una actividad poco económica antes de la llamada reforma agraria, y que tenía que reformarse, ¿no? Pero hacia una modernización del agro, digamos, ¿no? Nos hemos ido a un extremo. A un reparto de tierra que, claro, dejó la sensación, ¿te acuerdas la frase, no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Claro, suena bien. Y bueno, y el campesino es un propietario pobre, pero ya no es el abuelo, es el nieto. Es el nieto que sigue con la tierra pobre, ¿no? Pero que no tiene ni para el autoabastecimiento, porque en realidad no puede comer solamente papa que produce. Entonces, claramente esa pobreza va a continuar. Ahí hablábamos de la gestión territorial, pero sin duda, esta agricultura de subsistencia es parte de esa pobreza. Y allí hay que dejar el discurso demagógico y entrar a un concepto que es muy, muy sencillo. Si yo tengo 2 hectáreas, no voy a poder tener económicamente algo que me eleve el nivel de vida de mi familia. No tiene que ver con ideología, tiene que ver con números, con lo que se llama en economía escala. Escala. Si la escala no funciona, no hay forma. Entonces, eso lo entendieron mucho los chinos, por supuesto, y Deng Xiaoping, ¿no? Bueno, Deng Xiaoping torció completamente el rumbo. Que dijo, oye, no, es increíble que con el tamaño que tenemos estemos encerrados aquí, ¿no? La economía de Mao, que era pues, que era la reforma cultural hacia Deng. Fue un colapso total. Sí, entonces Deng dijo, no, China es una potencia por grande, pero no lo estamos utilizando. Abramos más bien la economía para el mundo y aprovechemos nuestro tamaño. Bueno, el tamaño es fundamental. Entonces, 1 o 2 hectáreas no va a sacar de la pobreza nunca. Eso no se saca ni por decreto, ni por discurso, ni por... No, eso se saca por economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que juntarlos, asociarlos, como quieran asociarse. Pueden asociarse tipo comunidad campesina, pueden asociarse como asociaciones de productores, pueden asociarse como cooperativas. Los cafetaleros, Chema, son un buen ejemplo. Claro. Estás hablando de Quillabamba, ¿no? Quillabamba, Chanchamayo, toda esa zona. Antiquísimas. Ya pasaron de producir el café así, a secas, y están produciendo café orgánico.
Y el Perú en este momento es el primero, a veces el segundo, pero el primero productor y exportador de café orgánico. Y están en conexión con el mercado mundial, Pero que es la única forma de sobrevivir hoy día. Entonces, no hay que mirar al mundo. Yo recuerdo que cuando en los años 80 empezaba el Internet a tener un espacio y empezaba a tener interés, ¿no? Aquí en el Perú sucedió una cosa muy interesante, ¿no? Un gerente del IBM vino aquí a averiguar por qué en Perú las ventas de IBM no eran tan altas, o sea, de computadoras, pero el nivel de inserción a la Internet era altísimo en Perú. Entonces, ¿cómo están haciendo los peruanos? ¿Cómo entran al Internet si no compran nuestras computadoras? Y es que aquí en el Perú, poco se sabe, se inventaron las cabinas públicas, que hoy existen en el mundo. Aquí en el Perú se inventaron. Lo inventó la Red Científica Peruana, RCP. La RCP, ¿no? Famosa. Entonces, RCP. en los años 80. Y cuando inventó, yo me acuerdo que vino el APU, el jefe, el líder Asháninka, ¿no? Y lo trajeron aquí a Miraflores, al Centro Cultural de la Municipalidad, donde hicieron la presentación. Yo estaba ahí presente en el auditorio y el jefe habló y dijo, bueno, yo he venido para darle el saludo de mi pueblo y para decirles que nosotros sí queremos entrar al Internet, queremos tener nuestra cuenta, porque no solo queremos aprender del mundo, queremos enseñarle al mundo lo que nosotros sabemos. Esa autoestima y ese nivel es lo que hay que lograr en nuestros campesinos, ¿no? Mirar al mundo sin temor, sin perjuicios, sin estas ideologías que dicen hay que mirar hacia adentro, ¿no? Hoy nadie está en eso. Miren, miremos Estonia, el ex país. Una potencia, una potencia fenomenal. Un país diminuto. Chiquito, pero que ahora es miembro de la Unión Europea, sí, ¿no? Pero supuesto, ha logrado algo que no ha logrado ningún otro país, que es convertir el primer gobierno inteligente en el mundo. ¿Qué consiste en inteligente? Que ya ningún trámite es físico. Así es. Excepto casarse y divorciarse. Pero todo lo demás es digital. Y tú y yo, si queremos, cualquiera de los que nos está viendo, puede escribir a una página a Estonia y volverse ciudadano digital de Estonia. Claro. Con los derechos empresariales, que eso significa, no eres ciudadano europeo, por supuesto, pero sí ciudadano de Estonia con derechos. Sí. Y mira, eso ha logrado un país que hace 40 años atrás era un país de la órbita soviética, comunista. Pero diminuto, etcétera, sobre el papel, pero grande en una cosa que se llama Entonces, cerebro. Hay ejemplos para todos los gustos de que realmente mirar al mundo no es ningún complejo, no es volverse imperialista, no es ser menos nacionalista, no. Mirar al mundo como lo miran nuestros cocineros, por ejemplo. Que miran al mundo con orgullo, pero están orgullosos también de lo que tiene la cocina peruana. Pero han aprendido que la cocina peruana tiene que basarse en ciertos estándares que los que nos van a pagar en dólares tienen. No puede ser abundante, tiene que ser gourmet, ¿no es cierto? Tiene que tener ciertas características nutricionales, en fin, que tenemos. Ese detalle que lo trajo Acurio y todos los cocineros del Perú, hoy día nos pone en el sitial de tener el primer restaurante del mundo, y entre los 10 primeros tenemos 2. Sí, tenemos 2. Del mundo, ¿no? Tenemos Central y tenemos el otro, el nombre del otro. Me olvido del nombre del otro. Pero en fin, lo que pasa es que tenemos a veces mentalidad muy aldeana. Central es el primero, sí. Sí, Central es el primero, efectivamente. El otro peruano, me he olvidado del nombre, por favor. Miren la lista, por favor, muchachos, el segundo restaurante peruano que está entre el lote de los 10. Maido, creo que es. Maido. ¡Ay! Eso, Maido. Fusiones. Sí, y la comida japonesa con todo. Exacto. El Perú tiene que explotar eso. Y la fusión es parte de nuestra vida. Pero si el Perú es un país fusión. Claro, nosotros fusionamos música, fusionamos comida, fusionamos emprendimiento. Además está determinado geográficamente a hacer fusión, porque está mirando al Asia, está en esta parte central de Sudamérica. No está ni tan cerca de la línea de Ecuador, ni tan lejos, como está Chile, por ejemplo, que sufre por esa lejanía. Entonces nosotros tenemos que tener esta mentalidad. Sin embargo, algunos peruanos, si hay que decirlo, han entrado en las redes diciendo, no, es muy caro entrar a Central, pero acá tenemos restaurantes. Bueno, si fuera el único restaurante, no hay problema, ¿no? Claro, pero que sí. Aquí tenemos restaurantes para todos los gustos, para todos los bolsillos. Yo no voy a restaurantes en general porque no como nada, pero el que quiere pagar, que lo pague. Claro. Yo no lo puedo impedir eso. Claro, y si un peruano triunfa, todos estamos triunfando, así debemos pensar. Sí, evidentemente por ejemplo, nadie se queja de que los
futbolistas de la selección peruana ganan más que uno, ahí no hay problema. Que ganen más nomás y que pierdan igual también. No puede ser, un poco menos de esta cosa provinciana que tenemos metida en la cabeza. Entonces, este es el desafío. Yo coincido con ese diagnóstico que hace de que va a ser una manifestación de baja intensidad. Sí, me parece. Salvo que nosotros estemos creando un monstruo sensacionalistamente, los medios, y que haya mucha gente amedrentada. Yo he recibido llamadas diciendo hay que comprar, hay que guardar agua, por favor, yo sé ridículo. Ahora, hay que decir también que ha pasado mucha agua bajo el puente. Y el gobierno ya debe tener, me imagino que ya lo tiene, no tiene por qué decirlo, ¿no? Claro que no. La información de inteligencia correspondiente, ya tiene que saber lo que argumentó que no sabía en las marchas anteriores, que sorprendieron, quiénes son las personas, cuál es su perfil, qué cosas es lo que hacen. Por favor, la inteligencia no debe servir solamente para perseguir al adversario político, ¿no? En realidad no debe servir para eso, debe servir para ver este tipo de temas, ¿verdad? Confiemos en que efectivamente esté funcionando eso, al menos lo que ha declarado algunos jefes de la policía, me dan esa impresión. Me dan esa impresión. Ahora, lo que queda claro es que, si bien es cierto, yo coincido contigo que creo que no va a tener la repercusión que se dice que va a tener, también debemos ser conscientes que hay una agenda ahí, que es un caldo de cultivo. Hay pobreza, hay olvido, hay malas gestiones del gobierno nacional y sobre todo los gobiernos regionales y municipales, y esa narrativa, como tú decías, hábilmente traslada el tema en contra de las empresas y del gobierno, cuando deberían enfocar su atención a sus autoridades locales y regionales. Eso es que es la lavada de manos perfecta. Claro, entonces claro que... Y es que ellos juegan, ellos juegan al mini patriotismo, el mini chauvinismo de la provincia, de la región. Sí, y otra cosa, yo creo que en ese sentido ese mini chauvinismo en parte es aceptado o tolerado porque la contraparte, que deberían ser los partidos políticos, están en cero. No existen. Están en cero. Los partidos políticos deberían estar haciendo cada uno en su campo, en su ubicación política, etcétera. Deberían estar haciendo el trabajo democrático de poner una agenda para esos problemas. Y de participar, por ejemplo, la asamblea que acuerda tal cosa, ¿dónde están los dirigentes de ese partido? Y ese tema de la pobreza, ¿cómo se resuelve? En Lima nomás en los directorios, no pues, así que fácil es. O están solamente en los partidos cuando estamos a puertas de una campaña electoral. Le echamos la culpa a la policía. No, ¿dónde están los militantes? Digo yo, la militancia, ¿dónde está? ¿Y dónde están las propuestas, Chema? ¿Dónde están esas propuestas? O sea, ante la ausencia de partidos que hagan su trabajo, porque ese es su trabajo, entonces hay campo abierto para que estas personas hagan lo que quieran. Felizmente, lo que no han puesto en su diagnóstico, y lo digo porque no lo van a cambiar, no va a hacer que esto cambie el temperamento de la gente, lo que estos dirigentes violentistas no saben o no entienden, por su forma de ver las cosas tan así acartonadamente, es que millones de peruanos viven al día. Si salen a marchar no comen, en la ciudad y en el campo. Y esto, evidentemente, el peruano esencialmente, genéticamente, lo que quiere es trabajar. Lo que quiere es que haya más ingresos. Lo que quiere es que su familia mejore. No quiere un Estado que los proteja. No, incluso, si vamos al fondo, no quiere que le subsidien en realidad. No, claro que no. Lo que quiere es, se da cuenta la diferencia entre un bono que le da un temporal ingreso a un trabajo que le permita... Claro, igual va a recibir el bono, ¿no? Sí, claro. Eso es como cuando los candidatos van en campaña, ¿no? El candidato A regala un pollo, el candidato B regala una bolsa. Dice gracias, y no votan por ninguno de ellos. No votan por ninguno de ellos. Los otros regalan una olla. Me acuerdo una vez que le hice una entrevista a Humala cuando era candidato hace muchos años. No sé qué pleito. Me dijo, no te preocupes que te voy a dar tu pensión 65. Gracias, le dije. Pero claro, pero la gente, lo que hay que fomentar es ese espíritu popular emprendedor que tenemos acá en el Perú, porque lo tenemos. No la cosa esta, pues, de la caridad, entre comillas, estatal, ¿no? Y lo que hay en el Perú es increíblemente, no nos abunda, no somos millonarios, no somos un país como Suiza, rico, ¿no? Pero sí tenemos recursos que no se están utilizando, y eso es un drama. Eso es un drama que y que, repito, los partidos políticos, ante la ausencia, permiten que hayan estos escenarios. Y el otro asunto es la educación, ¿no? Ahí veo un debate educativo entre dos sindicatos.
Claro. Pero, ¿cuál es la propuesta educativa del Perú? No, la propuesta educativa, no, estamos en un atasco terrible en materia educativa. Esto es una especie, haciendo la analogía, Chema, esto es una especie de oscurantismo en la historia peruana. Hemos retrocedido. Y creo que tendremos que buscar, siguiendo la analogía, un renacimiento. Un renacimiento. El otro día la Contraloría ha detectado en una parte del Callao 1000 títulos Bamba de profesor. 1000 títulos Bamba. Y están dictando clases en los colegios. Y hoy la noticia es que la placa de oro de Machu Picchu Maravilla se ha perdido. Es decir... Gracias, Enrique, por la visita. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos conversando, eres muy amable. Gracias. Hasta luego.